Capítulo 386. 386. ¿Quién está convergiendo su mente? Left General soportó varios golpes duros, acumulando más y más heridas en su cuerpo. Las divisiones en su carne crecían cada vez más. Fowell y el maestro Wu Jing estaban llenos de ansiedad absoluta, disparando continuamente cañones en apoyo. Pero la velocidad de los expertos en el nivel del cuerpo dorado fue demasiado rápida, y tenían innumerables métodos para detonar las pelotas de cañón prematuramente. Los cañones solo podían desempeñar un papel secundario y no eran decisivos. Al mismo tiempo, cuando Duque Eger dio la orden, las fuerzas aliadas de agresión también comenzaron su asalto a gran escala a la ciudad. Los dos estaban abrumados y apresurados, solo capaces de enfocar sus energías en limpiar primero las posiciones de artillería del enemigo. Pero la derrota del general de la izquierda se estaba volviendo evidente, y las consecuencias de su muerte eran demasiado terribles para contemplar. En este momento, mientras cargaba una pelota de cañón de 400 kilogramos, el teniente general Don Fuxiang preguntó: ¿Dónde está el joven maestro Lu? Es un proyector astral, y este es precisamente el tiempo que lo necesitamos. ¿Dónde está? Otros también querían saber la respuesta a esta pregunta urgente, mirando con una preocupación similar, mientras que alguien más dijo: el gran maestro Yu no está aquí tampoco, no podrían haberse escapado, podrían. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, el pánico se extendió entre la gente. Zhou, su rostro sin emociones, dijo con calma: el joven maestro Lu tiene una poderosa tarjeta de triunfo, necesita que compremos tiempo. Caballeros, no duden, concéntrese en sus tareas. Tan pronto como terminó de hablar, otro incendio en cañón rugió, derribando una franja de enemigos. La gente regresó a regañadientes a la batalla con sentimientos encontrados, pero aún con un tono de inquietud. La artillería del enemigo no fue solo para espectáculo, una tras otra, las pelotas de cañón se volaron, y en medio de las estruendosas explosiones, la metralla voló desde la plataforma de artillería explosada, mientras que el humo acre de la pólvora llenó el campo de batalla. Simultáneamente, los tanques del enemigo avanzaron lentamente, con innumerables soldados de infantería listos para cargar detrás de ellos. Estos eran solo forraje de cañón para atraer fuego. La verdadera élite fueron los caballeros vestidos con una armadura de acero completa, preparados para la batalla, vistiendo cascos completamente cerrados con la ayuda de sus escuderos. Cada miembro de las filas de la dinastía Shan estaba aterrorizada, mirando ocasionalmente al lado de la izquierda general, y los oficiales a cargo de supervisar la batalla lo hicieron lo mismo. La moral era extremadamente volátil. Si la caída general cayera, este grupo podría huir instantáneamente en pánico. Y justo entonces, todos escucharon un latido inexplicable. Golpeo, golpeado, lleno de un ritmo extraño, como resonando justo al lado de sus oídos. Todos miraron a su alrededor, pero no se podía encontrar nada. Los tres expertos en el nivel del cuerpo dorado que vencieron furiosamente a la izquierda del general de repente se detuvieron y giraron hacia el oeste. Allí en el cielo distante, apareció un huevo gigante. Este huevo era cristalino y semitransparente, parecía ser solo un fantasma colosal, pero aquellos con conocimiento entendido, esta era la condensación de una forma de corazón. ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene un cultivador de espíritu que hace un avance? La velocidad de condensación es tan rápida. La forma del corazón llegará al mundo real muy pronto. Eso no está bien. Tiene más de 100 metros de altura. ¿Cómo es eso posible? En este momento, ya sea las fuerzas de agresión o los defensores, o incluso los observadores de todos los lados observando la emoción, todos quedaron atónitos. El poder de una forma de corazón es generalmente proporcional a su tamaño. Tenga en cuenta que, en la fiesta del centenario antes, el dowager de la emperatriz manifestó la forma del demonio celestial, que ni siquiera era de 20 metros de altura, alrededor de la altura de un edificio de 5 pisos. Pero el que se condensaba ahora tenía casi 100 metros de altura. Duque Eger y otros estaban seguros de una cosa: definitivamente no era uno de los suyos. Debe ser un cultivador espiritual de la dinastía Xian, que se rompió hasta la manifestación espiritual. Los expertos en manifestación de espíritu poseían el poder supremo y eran extremadamente difíciles de tratar.
Eger tomó una decisión al instante, su voz fría, no debe tener éxito. Primero. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, fue interrumpido por uno de los suyos. De repente, los ojos de Madame Mary, llenos de emoción, abultados como campanas de latón, su boca abierta para sus oídos, una multitud de colmillos desordenados que sobresalen, su semblante se vuelve horrible. ¡Qué gusto tan encantador! Debo tenerlo. Ahora mismo. Tan pronto como había dicho esto, ignoró al general a la izquierda y comenzó a dirigirse hacia la posición de Lu Yao. Pero en el siguiente instante, el general de la izquierda ya estaba delante de ella, prohibiendo claramente su paso. Madame Mary rugió con un rostro aterrador. «Estás pidiendo la muerte». El general de la izquierda no prestó atención, mirando el huevo gigante, condensando en el cielo, hablando con satisfacción, una táctica tan excelente. Dicho esto, despertó su verdadero y, apoyando su cuerpo lleno de fisuras, y se enfrentó resueltamente a los tres expertos en el nivel del cuerpo dorado. Fragantes colinas Jinyi Jardín. En este momento, el corazón de Lu Yao no había sido expuesto, y Xiang Cheng vino con su hijo y un grupo de subordinados. «Padre, ¿estás seguro? Que Lu Yao definitivamente no es fácil de meterse». Al ver a su hijo dudándolo, Sir Xiang se rió y dijo: «¿A quién crees que estás mirando? Yo, tu padre, he luchado hasta el reino libre de fugas, y ciertamente capturaré a esas tres chicas para desahogar tu ira». Solo entonces Xiang Cheng se sentía aliviado. El camino marcial de su padre era libre de fugas, su firmeza de refinamiento espiritual inquebrantable, y seguramente tenía numerosos métodos a su disposición. Como garantizaba el éxito, debe ser alcanzable. Al llegar al pie de la montaña, los seguidores de Sir Xiang descargaron varios cañones automáticos de 2 libras de biques del carruaje. Estas autocannons de calibre de 40 milímetros tenían innumerables runas inscritas en las pelotas de cañón. Todas ellas eran conchas marchitas. Se sabía que estos serían extremadamente perjudiciales para los artistas marciales, y un solo caparazón era más caro que el autocannon en sí, con una sola volea que costó miles de taels de plata. Este era completamente un caso de arrojar dinero a un problema, y también fue donde estaba la ventaja de Sir Xiang. Al ver este equipo, Xiang Cheng se sintió aún más seguro e incluso personalmente recogió un cañón. Sir Xiang advirtió a sus subordinados: «Proteja bien al joven maestro, si algo le sucede, su clan lo acompañará en la muerte». Los subordinados acordaron rápidamente. Incluso el menos hábil entre estos hombres había sufrido el intercambio de sangre, y transportar 200 kilogramos de autocannon no afectó su velocidad, ya que rápidamente ascendieron a la mitad de la montaña. Pero a medida que avanzaban, una ligera brisa rozó el bosque, y un hombre corpulento que llevaba un autocannon se dividió instantáneamente en dos. La mitad de su rostro tenía una expresión desconcertada, como si no tuviera idea de lo que acababa de pasar. El siguiente segundo, Sir Xiang levantó de repente su mano, y con un ruido de metal, un fuerte ruido resonado y una figura materializada en el vacío, fue Yu Yanmei. «Gran maestro Yu, qué placer conocerte». Con una sonrisa hasta la piel, Sir Xiang inclinó ligeramente su puño en saludo, sus 2 manos eran sorprendentemente doradas. Yu Yanmei con un tono frío dijo: «Cuerpo dorado de medio paso, gerente Xiang, has escondido bien tu fuerza». El cuerpo dorado de medio paso no solo aumentó drásticamente el físico de uno, sino que también poseía parte de la invencibilidad e indestructibilidad, lo que hace que el cuerpo sea excepcionalmente resistente y difícil de atravesar. Xiang Cheng también miró las manos de su padre sorprendida, él mismo desconoce este asunto. Chenger, en la vida, uno siempre debe mantener un truco bajo la manga, incluso de tus propios padres, debes recordar eso. Xiang Cheng. Con calma, Sir Xiang dijo: «Mira, ahora ha sido útil. Tengo curiosidad, el gran maestro Yu, ¿por qué no estás en el campo de batalla, pero en lugar de estar protegiendo este lugar? Tengo mucha curiosidad por lo que Lu Yao está haciendo». Yu Yanmei estaba allí para evitar que los intrusos interrumpieran el plan de Lu Yao. No tenía interés en desperdiciar palabras con un degenerado, respiraba hondo, rompió rocas debajo de sus pies, estalló por el aire y se convirtió en un borde frío penetrante mientras cargaba en las filas enemigas. Sir Xiang se movió rápidamente para encontrarse con ella, y los dos se enfrentaron con fuertes rayas y chispas volando,
mientras que sus subordinados usaron autocannons para fijarla. En este momento, la situación de Yu Yanmei parecía peligrosa. Sir Xiang era un practicante de cuerpo dorado de medio paso, y con una rica experiencia de combate al trabajar desde el fondo. En una pelea 1 a 1, estaba reprimiendo firmemente a Yu Yanmei, sin mencionar al grupo de seguidores armados con autocannons marchitos, eran difíciles de tratar. Yu Yanmei, enredado por Sir Xiang, también fue golpeado por 1 o 2 conchas marchitas. Las líneas negras al instante intentaron enterrar en su cuerpo. Sir Xiang fue implacable, atacando brutalmente, atacando los ojos, la garganta y el abdomen inferior, las defensas más débiles del cuerpo. En ese momento, los movimientos de todos se detuvieron cuando escucharon un misterioso latido. Posteriormente, Sir Xiang fue el primero en ver un deslumbrante huevo gigante en el aire. Entre los presentes, él era el más conocedor, pero a veces saber demasiado no trajo felicidad. Sir Xiang miró a Agape en estado de shock, sus ojos casi abarcanados. Mientras todos estaban aturdidos, aparecieron grietas en el huevo gigante, como si algo estuviera a punto de eclosionar. Sir Xiang agarró el collar de su hijo a toda prisa y se escapó sin mirar hacia atrás, usando toda su fuerza. Yu Yanmei, mientras sacaba las toxinas marchitas con su verdadero I, eliminó varios lacayos y observó el huevo gigante en el aire con una emoción creciente. Lu Xiaozi lo ha hecho. Comentario 0 Comentario Votar 3 Izquierda Enviar regalos. Capítulo 387. 387. 3 cabezas y 6 brazos sostienen el cielo y la tierra mientras la batalla se desataba afuera. Lu Yao estaba absorbiendo rápidamente la fuerza de voluntad Yan Huang, del león de piedra con la ayuda de 3 niñas. Las chicas estaban completamente dedicadas a él, produciendo fuerza de voluntad que fue todo beneficio y sin inconveniente. No importa cuánto absorba, no habría problemas. En religión, tales personas se llaman creyentes fanáticos, santos creyentes. Para los dioses, no hay nada más importante que ellos. En este momento, el alma divina de Lu Yao había viajado de su cuerpo y flotaba 3 pies sobre su cabeza, mientras que las 3 chicas formaban un triángulo a su alrededor, cerrando los ojos y cantando en silencio. Hermano Junior, debes tener éxito. Mi señor, todos los ojos están en ti. Lu Yao, quiero tener a tu bebé, desbordando de energía positiva, completamente desprovista de cualquier negatividad. El alma divina de Lu Yao se sintió indescriptiblemente renovada. Con su cooperación, la velocidad a la que se absorbió la fuerza de voluntad de Yan Huang se duplicó repentinamente. El alma divina se volvió cada vez más vibrante como un incendio avivado por el viento, ya que ya había crecido hasta la altura de una persona. Miles de millones de fuerza de voluntad de Yan Huang fueron absorbidas por ella, desapareciendo sin un rastro como si fuera absorbido por un agujero negro sin fondo. Lu Yao de repente sintió su alma divina conectada a un mundo maravilloso, el mundo muy espiritual. El mundo espiritual y el mundo material son como 2 líneas paralelas, y el refinador espiritual actúa como una escalera, o un conducto, que une los 2 mundos. La cantidad interminable de fuerza de voluntad, que actúa como combustible, pasó por el alma divina de Lu Yao, manifestando lentamente su semejanza cardíaca. Al principio, era solo una masa borrosa, pero a medida que pasaba el tiempo y la fuerza de voluntad se consumía, la semejanza cardíaca se hizo más clara y clara hasta que apareció un huevo gigante de 100 metros en el cielo. La semejanza cardíaca llegó constantemente al mundo material, que se asemeja a un proceso de impresión 3D donde la fuerza de voluntad actuaba como material consumible, creando un tesoro incomparable. A medida que aparecían grietas en el huevo, la fuerza de voluntad en el león de piedra estaba casi agotada. Lu Yao simplemente lo absorbió todo como reserva. Las 3 chicas detuvieron su oración, mirando curiosamente al cielo. ¿Qué tipo de semejanza cardíaca se manifestará Lu Yao? ¿Por qué emerger de un caparazón? No podría ser un pájaro gigante, ¿verdad? Se dice que los seres divinos deben pasar por este paso a su llegada, al igual que Shambukong salió de un huevo de piedra. Que el cielo lo bendiga, que mi señor manifieste una semejanza de corazón que llega a los cielos. Las chicas charlaron sin parar, más nerviosas que el propio Lu Yao. En medio de un mar de rostros esperanzados, un brazo repentinamente atravesó las grietas del huevo gigante y se extendió.
Claramente un brazo humano. Las chicas palmearon sus cofres y suspiraron de alivio. Sabiendo que su señor era algo travieso, temían que pudiera manifestar algo desagradable. Pero luego, una segunda, tercera, cuarta mano, los brazos sucesivos seguían extendiéndose. Había 6 brazos en total. Este desarrollo repentino hizo que sus corazones saltaban a sus gargantas. Afortunadamente, en el segundo, los 6 brazos ejercieron fuerza a la vez, y la completa semejanza cardíaca surgió de su caparazón, revelado antes del mundo. Este era un titán de 100 metros de altura, musculoso y fuerte, con 3 cabezas y 6 brazos, que recuerdan a una figura mitológica de Huaxia. Las expresiones faciales de las 3 cabezas no fueron las mismas. El de la izquierda parecía solemne y serio, el de la derecha miraba con ojos que parecían estar llenos de ira. Aunque estas 2 caras tenían ojos brillantes, carecían de pupilas. La cara directamente enfrente, sin embargo, tenía los ojos cegados, con una expresión de tranquilidad y paz. Las esquinas de su boca se levantaron ligeramente, como si estuviera disfrutando de un hermoso sueño. Las 3 chicas estaban muy sacudidas. Liao ya apretaban los puños con emoción y gritando: 3 cabezas y 6 brazos sosteniendo el cielo y la tierra, una palma que niega con las montañas y el cosmos. Liao que abrazó el brazo de su hermana, exclamando: es la poderosa semejanza con 3 cabezas y 6 brazos. Como Shambukong y Neza. Li Pei, al ver la semejanza cardíaca formidable de 100 metros de altura, estaba demasiado emocionado para encontrar palabras, en lugar de mirar ansiosamente hacia su señor. En este momento, el propio Lu Yao también estaba increíblemente sorprendido por la figura de casi 100 metros de altura. Con V.S. Gatsile, el niño bonito de la isla de Skal, era lo alto. Lu Yao se enfrentó a su corazón de corazón como si mirara a un espejo. Él agitó su mano en saludo, y la semejanza del corazón imitó perfectamente el gesto. Lentamente, extendió su dedo índice hacia adelante, y la semejanza del corazón extendió sus 10 dedos hacia él. Cuando los 2 dedos índices tocaron, Lu Yao de repente entró en el cuerpo de su amor corazón. Al mismo tiempo, los ojos del corazón desarrollaron alumnos. Al igual que agregar el toque final para pintar a un dragón, cobró vida, sus expresiones se volvieron idénticas a las de Lu Yao. Es como pilotear una mecha. En ese momento, cuando Lu Yao entró en el cuerpo de su semejanza cardíaca, su perspectiva se convirtió en 360 grados, lo que le permitió ver la parte posterior de su cabeza y la parte superior también. Aprovechando las poderosas habilidades de control en la etapa de refinación espiritual, se adaptó instantáneamente al cuerpo con 3 cabezas y 6 brazos. Los 6 brazos se movieron con tanta fuerza que los fuertes vientos que crearon despegaron el cabello de las niñas. El refinador espiritual poseía una condición física incomparablemente aterradora. Estoy en camino, ustedes se quedan cerca del gran maestro Yu y tengan cuidado. La voz de gritos era como el trueno de primavera explotando, adormeciendo los cueros cabelludos de las personas. Después de hablar, se dirigió hacia la dirección del campo de batalla, cada paso haciendo que el suelo temblé ligeramente. Las 3 chicas miraron al poderoso refinador de espíritu con admiración en sus rostros. Suerya también estaba allí, mirando hacia arriba con una cara curiosa y reverente. Luego, comenzaron a encajar en sus mechas. Incluso si sus propios hombres fueran fuertes, ayudarían tanto como pudieran. En el campo de batalla, el general Fu había retenido valientemente durante mucho tiempo, pero finalmente no pudo resistir el asalto de los 3 enemigos. Duque Eger manipuló las nubes oscuras como un dosel, transformándose en una boca gigantesca llena de dientes afilados que lo mordieron. Mientras Eger apretaba lentamente su puño, la boca gigante comenzó a ejercer la fuerza, produciendo un sonido de fricción metálico en los dientes, junto con un ruido chisporroteante. Esta herramienta era el codo de hechizo a nivel de legión de Duque Eger, con una vasta área de debuffs, maldiciones y capacidades de corrosión, extremadamente adecuadas para batallas grupales. Al ver esta escena, la moral de las fuerzas de defensa se desplomó hasta el fondo del fondo, con miedo y confusión en los rostros de todos. El espíritu militar se derrumbó por completo. Mary se enderezó su vestido impecable, se frotó vigorosamente sus mejillas y restauró la boca, que se dividió en las raíces de sus orejas, de vuelta a la normalidad.
Fukushima Ansei sintió una punzada en su corazón. Había escuchado que los vampiros con línea de sangre del antepasado primordial se veían así. Estas bestias demoníacas venían de más allá de los cielos y solo comenzaron a parecerse a los humanos después de matrimonio y evolución. No se atrevió a mirar demasiado tiempo, ya que los viejos vampiros inexplicablemente tenían una miríada de reglas, y no valía la pena provocar un enemigo formidable sobre un asunto tan trivial. Justo cuando se prepararon para terminar con el general Fuo, matar al que tiene una manifestación divina del poder mental, y luego comenzar una fiesta sin sentido, una conmoción devastadora vino del oeste. Había un titán de 100 metros, 3 cabezas y 6 brazos, persiguiendo a una persona tan pequeña como su propio dedo. Esta persona estaba huyendo por su vida, pero el titán fue increíblemente rápido, y la distancia entre ellos se cerraba poco a poco. Esta lamentable persona no era otra que Shir Xiang, que también llevaba a su hijo, Xiang Cheng. El leal padre e hijo llegaron al campo de batalla a la primera oportunidad de informar a Duque Eger al ver la manifestación divina de Lu Yao. Inesperadamente, Lu Yao también se dirigía a este lugar, y las dos partes se toparon entre sí en el camino. Shir Xiang estaba corriendo en un estado muy lamentable, normalmente no tan abismal. Pero simplemente estar cerca del refinador espiritual le dio una inexplicable sensación de opresión, como si estuviera llevando una montaña en su espalda, rara vez experimentando la sensación de sin aliento. En ese momento, al ver a Duque Eger, el espíritu de Shir Xiang se levantó. A sus ojos, mientras hubo potencias como el Duque presente, Lu Yao, que acababa de manifestar la divinidad, definitivamente no podría causar ningún problema. Los refinadores de espíritu recién llegados son bastante vulnerables, se pueden dispersar fácilmente. Pensando esto, Shir Xiang reunió lo último de su verdadero y para energizarse y cargó hacia adelante, lanzando el suelo debajo de él y gritando en voz alta: Duque Eger, ten cuidado. Hay algo mal con este refinador espiritual. Antes de que pudiera terminar su oración, el color se agotó de su rostro. El horrible titán mostró un toque de diversión en el lado izquierdo de su cara y luego, con un atronador boom, el aire lleno de rugido de un cohete lanzado. El refinador espiritual de 3 cabezas y 6 brazos, siguiendo una serie de imágenes posteriores, apareció de repente detrás de Shir Xiang y golpeó con un golpe. El golpe era como un hombre fuerte golpeando un ratón. Shir Xiang no podía creerlo. Imposible. ¿Cómo puede algo tan masivo ser tan rápido? La realidad estaba justo frente a él, y la incredulidad era inútil. Solo tuvo tiempo de lanzar a su hijo a un lugar seguro antes de ser golpeado por el aterrador puyo que llevaba un boom sónico. Con una fuerte explosión, el impacto lo deformó por completo, se disparó como una bola de cañón y enterró en el suelo, creando un cráter radial de más de 5 metros de diámetro. El cuerpo casi dorado era increíblemente duro y resistente. La fuerza masiva hizo que Shir Xiang saliera del cráter, rociando por el suelo varias veces como una piedra que saltea sobre el agua, dejando un rastro de cráteres grandes y pequeños, antes de finalmente chocar con el Duque Eger. Se acostó allí como una losa de carne destrozada con huesos rotos que sobresalen a través de la superficie de su cuerpo. En ese momento, todo el campo de batalla se quedó en silencio. Ambas partes fueron intimidadas por el refinador espiritual de 100 metros de altura, 3 cabezas y 6 brazos. La huelga en ese momento fue simplemente una demostración de la fuerza de Lu Yao. A través de la persecución, había confirmado que aunque el refinador espiritual era enorme, el material que compuso su cuerpo era muy especial, y su peso podría cambiar entre 4 y 40 toneladas a voluntad. El resto de las maravillosas habilidades, pensó que era el momento justo para probarlos en los enemigos ante sus ojos. Las expresiones del Duque Eger y sus compañeros se volvieron graves, de repente llenos de una muy mala premonición. Comentario 0 Comentario Votar 3 Izquierda Enviar regalos. https://y1 wp com/diagonal capítulo 388. ¿Por qué es tan grande? Saber demasiado puede disminuir la felicidad. JPG Fukushima Ansei había sido enseñado personalmente por el emperador Kazuhito, y dado que los métodos de cultivo de Izumo y Shanda Dynasty eran casi idénticos, no había nadie en el ejército invasor que entendiera la resonancia del corazón mejor que él. En este momento,
presenciando la magnífica figura con 3 cabezas y 6 brazos, pareciendo un demonio divino mismo. Su mente zumbó sorprendentemente, completamente incapaz de resolverlo. ¿Por qué es tan grande? Incluso cuando el emperador recopila la fuerza de voluntad de todo el imperio Izumo, la resonancia del corazón no es tan exagerada. Poder formar una resonancia cardíaca de 15 metros de altura ya era la marca de los expertos de primer nivel, y requirió reunir la fuerza de voluntad de la gente de toda la nación. La resonancia del corazón de este Luyao se eleva a 100 metros de altura, a menos que haya convertido la población del mundo entero en sus seguidores, pero eso es simplemente imposible. Debe haber un enorme secreto con Luyao. Fukushima Ansei se puso en contacto apresuradamente con el emperador, tocando el relleno de sándalo púrpura con incrustaciones al final de su empuñadura de espada 3 veces. La cuenta de repente se iluminó, y una voz dominante transmitida: Ansei-san, ¿qué es? La cuenta de sándalo morado contenía un hilo de conciencia del emperador Kazuhito, pero debido a la gran distancia y el enorme consumo de energía, no podía facilitar la conversación por mucho tiempo y solo se usaba en momentos críticos. Fukushima Ansei informó respetuosamente: Su Majestad, por favor mira. El emperador Kazuhito acababa de llegar y fue testigo de la escena de Luyao enviando a Shir Xiang volando, y estaba tan asombrado que estaba sin palabras. Fukushima Ansei informó rápidamente: Su Majestad, esta es la resonancia del corazón manifestada por eso Luyao. Esta persona dejó su cuerpo en septiembre pasado. Solo ha pasado medio año. Absolutamente asombroso. Debe haber encontrado una fortuna increíble. El emperador Kazuhito habló en voz baja. En tan poco tiempo, no debe calificar para la manifestación divina de ninguna manera. Solo debe ser un método para recolectar temporalmente la resonancia del corazón a través de la fuerza de voluntad. Pruébelo, déjame ver qué secretos tiene esta persona. Sí. Fukushima Ansei se desesperó por completo, pero una desesperación aún mayor lo esperaba. Luyao fue visto arrojando a la criatura a las fauces del corazón sensible, masticándola en voz alta, el sonido crujiente que recuerda al pollo. Con un gemido espeluznante a diferencia de cualquier sonido humano, Luyao mordió mientras buscaba a Duque Eger, que aún no había muerto, para terminarlo. Pero cuando encontró al hombre, no pudo evitar reír. Había Eger, chupando la sangre de Shirzang. Ambos habían sido gravemente heridos por Luyao, pero un vampiro a nivel de Duque era mucho más duro que Shirzang y lo sometió fácilmente a deleitarse. El cuerpo de Shirzang estaba completamente arrugado, su rostro grabado con un profundo resentimiento y odio amargado. Y a pesar de que Zhang estaba completamente drenado, Eger seguía chupando, sorbiendo con todas sus fuerzas. Sintiendo el enfoque de Luyao, rápidamente levantó la vista y gritó: «Escucha, me rinde. Exijo el tratamiento con un noble». Pa, pa, pa. Escupiendo el bocado de los restos, Luyao miró al vampiro que ya regeneraba la mitad de su cuerpo y se burló. «Desea». Cuando sus palabras cayeron, la espada del lago disparó hacia su objetivo. Eger solo podía huir con la desesperación. «Estás desafiando al imperio más poderoso de este planeta. La reina me vengará. Tu alma llorará en llamas durante 1000 años». Mientras gritaba, agarró la espada del lago entrante, sus manos fumando y chisporroteando de inmediato, y en poco tiempo se volvió a cenizas, no evitar que su propia cabeza fuera perforada. Con esto, 3 enemigos de nivel de cuerpo dorado fueron aniquilados. Los representantes de las principales potencias que observaban desde la distancia se sorprendieron en silencio al ver el corazón de Luyao sintiente. Solo unos pocos reporteros tomaban fotos frenéticamente, o anotando fervientemente sus inspiraciones del momento. El ejército defensor de la dinastía Shan dio un grito feroz y se salió de sus posiciones hacia las fuerzas aliadas de agresión. Luyao miró la espada del lago con cierta perplejidad. Después de matar a 2 duques de vampiros, el arma envió un leve pulso de sensibilidad, que era hambre. Comentario 0 Comentario Votar 3 Izquierda Enviar regalos. Los ritmos eléctricos explosivos y abrasadores, impulsados por la fuerza mental de alguien en el reino fuera del cuerpo, envolvieron toda la escena. Lo que parecía un orador de carga ordinario tuvo el efecto de un amplificador de nivel multimillonario, y toda nuestra gente recibió un impulso.
Todos estaban asombrados, y el maestro Wu Jing exclamó: «Habilidades impresionantes, Taoist Zhou. Tu técnica de música gudang es verdaderamente legendaria. No hay tiempo para perder, vamos». Con la música de fondo sonar, todos desataron un atronador grito de guerra, surgiendo hacia la posición enemiga como una ola de mareas. Los invasores, con dedos en los desencadenantes, miraban fríamente, listos para disparar en cualquier momento. Armados con ametralladoras, cañones y tanques, estaban obligados a infligir grandes bajas. Pero justo entonces, 4 chicas con armadura mecha estaban a la vanguardia. Los que estaban en los trajes de mecha fueron las 3 mujeres de Lu Yao y su gran disciplina, Suerya. Un torrente de balas y pelotas de cañón los golpeó, tocando fuertes y provocando fuego, pero las chicas solo tensaron unos pasos. Inmediatamente tomaron represalias con los cañones de Dios del Fuego. A medida que los barriles giraban y zumbaban como un taladro eléctrico que perforaba una pared, 6 barriles dispararon bombas incendiarias de 25 milímetros en sucesión. Las conchas, abrasando calientes, salieron de los barriles y formaron líneas ardientes en el aire, barriendo todo en su camino. Dondequiera que pasara la línea ardiente, ya sea hombre o barricada, todo explotó y salpicó por el suelo, pintándola rojo y blanco. Varios tanques de Vickers, blindados con solo 20 milímetros de acero, fueron fácilmente penetrados por los cañones de Dios del Fuego. Las conchas explotaron y quemaron dentro de los tanques, convirtiéndolos en ataúdes de acero. Las óvulos de humo negro y gritos agonizados surgieron de los puertos de observación, y no pasó mucho tiempo antes de que la munición se encendiera y detonara violentamente. Con 4 cañones de Dios de Fuego disparando 24,000 rondas por minuto, su feroz potencia de fuego significaba que el enemigo ni siquiera podía levantar la cabeza y solo podía encogerse detrás de las zanjas y las bolsas de arena. Al ver sus fuerzas completamente reprimidas, un oficial de vampiros arrancó el velo que cubría sus colmillos y, gritando en la radio, pidió apoyo de artillería. Capítulo 391. Breakthrough colectivo. La imagen del corazón de 3 cabezas y 6 brazos representaba a un dios o un demonio, y una huelga casual era tan poderosa como un cañón pesado, mientras que las habilidades marciales rivalizaban con el poder de los misiles de crucero, con infinito. Lu Yao incluso controló su magnífico cuerpo para romper la barrera del sonido. Pero el mundo real debe adherirse a la ley fundamental de la conservación de la energía. Si uno quiere experimentar la emoción, debe soportar el consumo astronómico. En este momento, la fuerza de voluntad de Yang Huang estaba a punto de agotarse, y Lu Yao también sintió algo de mareos en su cabeza. La manifestación divina no era el poder de Lu Yao, sino que se tomó prestado temporalmente a través de la fuerza de voluntad Yang Huang. El poder prestado por la fuerza que no era propio, no solo consumió una gran cantidad, sino que también llegó inevitablemente con un costo adicional. Afortunadamente, las fuerzas aliadas habían logrado una victoria completa, y no había necesidad de que Lu Yao interviniera demasiado. Miró a los representantes de los diversos poderes observando desde la distancia y recogió su botín de guerra con una compostura afectada. No había tiempo para examinarlos de cerca, ya que la prioridad actual era controlar la espada del lago para matar a los vampiros entre las fuerzas aliadas de agresión. Después de que la espada divina había asesinado a 2 vampiros a nivel de duque, emitió sin cesar una ola psíquica hambrienta, que era perfecta para dejar que consumiera más. La espada goladora, acompañada por el extraño BGM del campo de batalla, combinado con los altos espíritus del ejército defensor, estaba barriendo e infligiendo derrotas consecutivas a las fuerzas aliadas de agresión. A pesar de que sufrieron más de la mitad en víctimas, las fuerzas aliadas de agresión aún persistieron en su resistencia, pero una vez que el comandante tomó la delantera al huir, su moral se derrumbó por completo. Varios oficiales de vampiros de alto rango aprovecharon la feroz batalla para escapar de repente. El que está a la vanguardia no era otro que el comandante en jefe de Init General Simo. Transformándose en una sombra de sangre, barrió el cielo bajo a alta velocidad, escapando hacia Jinmen. Hay que decir que, aunque los vampiros no son particularmente fuertes, realmente tienen una gran cantidad de trucos bajo las mangas. Capítulo 392.
Las cosas comienzan a ponerse interesantes. Quedaban por hacer muchas cosas después de la gran batalla, y a medida que la multitud se dispersaba gradualmente, solo quedaban unas pocas para acompañar a Lu Yao por el lado del maestro Fu. Después de observar por un tiempo, Lu Yao sonrió y tranquilizó a todos. Esto es bueno. Está a punto de avanzar en el refinamiento espiritual de la respiración fetal divina. Las caras de la multitud se iluminaron con alegría al escuchar esto. 5 minutos después, el maestro Fu abrió los ojos. Originalmente como artista marcial en el reino del cuerpo dorado, su y su sangre eran gruesos y crecientes, sus ojos emitían brillantes rayos de luz. Pero ahora, parecía tan gentil como Jade, su esencia autónoma. Sin embargo, cuando miró, su mirada se sintió tan tangible como lo atravesó, una señal de que la fuerza de la mente podría proyectarse externamente. Lu Yao fue el primero en dar un saludo. Felicitaciones al maestro Fu por avanzar al reino Jin del refinamiento de espíritu. Los otros hicieron lo mismo con sus felicitaciones, con Zhouel y los rostros del maestro Wu Jing, especialmente llenos de alegría. Hablando lógicamente, el maestro Fu ya era una figura formidable en el reino del cuerpo dorado, y el avance de sentarse en el olvido al aliento fetal, no fue un progreso tan notable. Sin embargo, el camino marcial y el refinamiento del espíritu siempre han sido complementarios, encarnados en el dicho, cultivo dual de la vida y el espíritu. Es la combinación de ambos lo que produce los mayores beneficios. En este momento, el maestro Fu suspiró. ¿Quién hubiera pensado que experimentaría una destrucción seguida del establecimiento, un avance en el refinamiento espiritual al borde de la muerte? Al final, le dijo a Lu Yao con toda la debida solemnidad, todo es gracias al rugido del dragón dorado de la fuerza de voluntad que me permitió ascender al reino del embrión espiritual y practicar la visión interior. Con esto, he adquirido la codiciada capacidad de crear la sutileza y misteriosa. Estar en el reino del cuerpo dorado ya es el pináculo de la forma física y, junto con el poder de la visión interna, se puede ver las partes más intrincadas del cuerpo, reparar y compensar perfectamente cualquier daño, y mantener un estado de integridad y condición máxima en todo momento. Esta habilidad se conoce como elaborar lo sutil y misterioso. Yu Yanmei no pudo evitar preguntar, ¿qué pasa con tu vida útil? El maestro Fu se rió, debería estar bien durante los próximos 10 años. La multitud no sabía qué expresiones hacer. Poseer la capacidad de elaborar lo sutil y misterioso, pero solo quedan 10 años de vida. Esto significaba que si no hubiera hecho el avance, podría haber tenido solo unos pocos días para vivir. El maestro Fu ya había llegado a un acuerdo con su destino, habiéndose preparado para su fin hace años. Ahora ganar estos 10 años fue un golpe de gran fortuna. Le dio unas palmaditas en el hombro a Lu Yao y se unió a los soldados comunes para limpiar las secuelas del campo de batalla. Las fuerzas de la coalición de las grandes potencias habían dejado mucho equipo, que ahora podía aprovecharse. El ejército de Raksasa de 150,000 fuertes en Sanaiwan, ya que han venido, ni siquiera piensen en irse. Había mucho por hacer después de una gran batalla. Los artistas marciales que antes habían volcado tanques ahora estaban reunidos nuevamente, descubriendo cómo voltearlos de nuevo como lo habían hecho antes. Lu Yao finalmente tuvo un momento para examinar sus botines de la batalla. Fue otra gran cosecha. 3 núcleos de sangre a nivel de duque, solo perfectos para que los 3 gorriones espirituales de su familia se rompan, sin duda proporcionando el ataque definitivo. El nivel del duque, incluidos los correspondientes al reino del cuerpo dorado, todo el otro mundo solo contó hasta aproximadamente 100 individuos. Un núcleo de sangre de tal nivel no era un objeto ordinario, incluso un cerdo podría irrumpir hasta el reino innato. Al mismo tiempo, la espada del lago había matado a cientos de vampiros invasores y finalmente se había llenado. Lu Yao podía sentir con su fuerza mental que el arma ahora se parecía a un huevo, al borde de la eclosión, con algo indistinto a punto de emerger. En las profundidades de su instinto, Lu Yao tenía una premonición, esto era algo bueno. Él cuidadosamente guardó este tesoro y luego dirigió su atención hacia el Wild Tachi dejado por Fukushima Ansei, el dragón azul intermitente. Esta notable arma podría permitir la teletransportación, que era bastante mágica, y su transmisión fue acompañada por una fosforescencia verde, muy parecida a la tecla Star. En el momento en que lo tomó en su mano,
La cuenta de sándalo púrpura, al final de la empulladura se iluminó al instante, y Lu Yao sintió una ola de fuerza mental extremadamente fría. Me ocurrió, viajes divinos, allí por casualidad, realmente es hermoso. Visitante de otro mundo, su llegada ha hecho las cosas interesantes. Tal vez podría visitar su mundo, recuerdo vagamente que había una gran población allí, sin embargo, antes de eso, devoraré su alma divina y ganaré todos sus secretos, jajaja. Cuando sonó su risa salvaje, el corazón y la fuerza mental estaban a punto de agotarse, y la conexión comenzó a desestabilizarse. En el momento antes de que se cortara la conexión, Lu Yao dijo con calma: en mi mundo, tu país es lamentable y ridículo. Aquí, tu destino permanecerá sin cambios. También puedes prepararte para la inevitable desesperación y dolor que viene. Una gruesa niebla negra comenzó a levantarse alrededor de Cafuito mientras respondía con frialdad: bien. Espero que aún puedas decir palabras tan audaces cuando nos encontremos. Una vez que se rompió la conexión, Lu Yao respiró profundamente, rápidamente llegando a un acuerdo con la situación. El vínculo entre los dos mundos es muy cercano. Es bastante normal que algunos sepan de la existencia de la estrella azul. Su clave estar, capaz de viajar en el espacio de tiempo, también está relacionada con la iglesia panteísmo, que podría saber aún más. Sin embargo, se deben hacer algunos preparativos por adelantado. Es crucial deshacerse de Cafuito rápidamente. Quién sabe si tiene la capacidad de causar problemas en la estrella azul. Apresurándose a Zhou, Lu Yao, preguntó: Maestro Zhou, ¿sabes qué es el viaje divino? Justo ahora, ese pequeño mocoso Cafuito mencionó que había viajado, divinamente, a la estrella azul, lo que provocó esta investigación. Zhou le estaba dando a su grúa inmortal un masaje. Después de un pensamiento, dijo: después de superar la tribulación celestial, los pensamientos se convierten en puro yang, y el alma divina posee un poder increíble, capaz de deambular el vacío ilimitado para presenciar la magnificencia de los innumerables mundos. ¿Tribulación celestial? Sí, este es el reino que sigue a la manifestación divina. El último inmortal verdadero pereció en la rebelión de una Lushan, muriendo junto con el antepasado de sangre de Frandi. Desde entonces, nadie en Wuxia ha podido superar la tribulación celestial. ¿Has considerado caminar por el tramo final del camino dependiendo de tu propia fuerza? Lu Yao se dio la vuelta con calma y dijo compuesto: Dagis Zhou, parece que estamos pensando en la misma línea. Zhou sonrió y dio un saludo puyo, diciendo que no más. Después de despedirse del viejo daoísta, Lu Yao regresó al jardín Jingyi con un corazón pesado. Realmente debo lograr la manifestación divina lo antes posible para enfrentar los próximos eventos. Tampoco puedo retrasarme en la práctica de la ruta marcial, pero no debo darme prisa. Cuanto más alto sea el reino, más se debe avanzar constantemente. De lo contrario, un lapso en el entrenamiento puede conducir a serias consecuencias. En este pensamiento, Lu Yao de repente encontró el camino marcial y el refinamiento espiritual bastante interesante. En las primeras etapas, el camino marcial podría avanzar rápidamente con la ayuda de cosas externas como masajes y suplementos, mientras que el refinamiento espiritual fue más problemático, requiriendo no solo la acumulación sino también la iluminación repentina y la oportunidad. Pero cuando uno alcanzó reinos más altos, se invirtió. El camino marcial requirió pasos sólidos y constantes, mientras que el refinamiento espiritual podría usar la voluntad espiritual para compensar la necesidad de acumulación. Mientras reflexionaba, de repente escuchó voces coquetas y dulces del baño. Resulta que fueron algunas chicas a aliviar el agotamiento de un día con un baño medicinal. Solo desde las voces, uno podría imaginar las escenas de agua lisa deslizándose sobre la piel tierna, en el interior. Lu Yao se dirigió, queriendo unirse a la diversión. Pero a mitad de camino, se dio cuenta. Las voces no eran solo de sus 3 hermanas, sino también otras 2 voces femeninas familiares, inconfundiblemente Yuyanmei y Suya. Eso hizo que fuera inconveniente para el proceder. Aunque los artistas marciales eran abiertos sobre asuntos entre hombres y mujeres, tenían sus propias etiquetas estrictas, priorizando la jerarquía y el orden, y no toleraron la indiscreción. Lu Yao regresó a su propia habitación y comenzó a dibujar.
Aprovechando su exquisito control sobre su cuerpo del entrenamiento en el camino marcial y el refinamiento del espíritu, solo le tomó unos minutos completar el dibujo. La pintura representaba una figura divina con 3 cabezas y 6 brazos, de pie alto y poderoso, representando la manifestación espiritual del artista. Capítulo 394. 394. Amenazando todo el orden social de Blue Star. Medianoche, una luna creciente colgada en las copas de los árboles. Lu Yao, sintiéndose renovado y despejado, salió de su habitación, cerró cuidadosamente la puerta detrás de él y cerró la fragancia de orquídeas mágicas dentro para evitar el desperdicio. Las 3 chicas estaban especialmente atentas y emocionadas hoy, aceptando fácilmente cualquier solicitud, incluso el Liao Ya, generalmente conservador, se había soltado. Como resultado, toda la fatiga se disipó, dejándolo sintiéndose vigorizado y lleno de energía. Lu Yao planeó regresar a Blue Star para reponer el poder de la voluntad colectiva para sus tesoros mágicos, especialmente para cargar su dispositivo de transformación, el león de piedra. En ese momento, sus oídos se contrajeron al escuchar el sonido de algo que se aceleró en el aire, acompañado de gritos tenues. Lu Yao se movió rápidamente hacia la conmoción y vio a un enano, de apenas 1,4 metros de altura, que se decapea por un desenfoque plateado que pasó. El desenfoque plateado se detuvo en su movimiento revelando su forma, y no era otro que Yu Yanmei. Lu Yao entendió y, mirando el cuerpo del enano, dijo, ¿un miembro de la secta Thief? Yu Yanmei asintió, sus movimientos son elegantes mientras envolvía su espada, su valor mejorado por triples bajo la luz de la luna. Los ojos del gran maestro, brillantes y alertas, dimensionan a Lu Yao con intensa curiosidad, queriendo saber todo sobre él, pero ella se abstuvo de preguntar, respetando los secretos de los demás. Lu Yao sonrió e hizo un saludo de puño y palma, diciendo, tendré que irme por un tiempo, confío en el gran maestro Yu para vigilar las cosas. Puede ir, manejaré todo aquí, dijo Yu Yanmei y ya había desaparecido en un instante cuando sus palabras cayeron. Con ella alrededor, Lu Yao se sintió particularmente a gusto, y encontró un lugar apartado para abrir un portal de regreso a Blue Star. Blue Star, capital de Xia Country. Entre las nubes, Lu Yao se sentó encima de la cabeza de un dragón dorado, canalizando el poder de la voluntad colectiva de Yan Huang en el espejo de patrón de dragón y el león de piedra. Como descendiente del dragón, el espejo de patrón de dragón tenía una compatibilidad asombrosa con el poder de Yan Huang de la voluntad colectiva. Capítulo 395. 395. Juguetes de destino con personas. Saludos, tío maestro, Ya, llamas a tu maestro y a los demás. Cuando Lu Yao regresó, ya era la tarde del día siguiente, y él se encontró con Ya practicando su boxeo. La niña se inclinó obedientemente y rápidamente corrió para llamar a otros. Lu Yao fue al campo de entrenamiento para esperarlos, para ayudarlo con el cultivo de posesión. Para que él pueda lograr la manifestación del alma divina, y luego realmente alcanzar la manifestación divina. Ni siquiera fueron unos minutos antes de que 3 hermosas y encantadoras chicas se apresuraron. Liao que sigue teniendo una pila de periódicos, dijo alegremente. Lu Yao, su nombre es conocido en todo el mundo. Con eso, ella entregó un periódico. Todos los titulares de la primera plana de los periódicos presentaron prominentemente la majestuosa imagen espiritual con 3 cabezas y 6 brazos, 100 metros de altura. Hubo fotos tomadas desde todos los ángulos, con el enfoque en la escena de Lu Yao matando a 3 enemigos de nivel de cuerpo dorado. Algunos periodistas, insatisfechos con la calidad de los equipos de fotografía, en realidad usaban dibujos para las imágenes, que eran increíblemente claros y realistas. Con la mejora del camino marcial y el refinamiento espiritual, las imágenes dibujadas a mano fueron tan perfectas como las tomadas con equipos modernos, capturando sin problemas el aura demoníaca de la imagen espiritual. Entre ellos, el periódico local más grande de Imperial City, Jinjin Daily, escribió con una emoción particular, extra. Hidden Master interviene, todo el ejército de los poderes destruido. Yunzhou Lu Yao revela la manifestación divina con 3 cabezas y 6 brazos, derrotando a 3 demonios,
aniquilando las fuerzas aliadas de agresión y salvando decenas de miles de calamidad. Durante mucho tiempo, Lu Yao había mantenido un perfil bajo en el otro mundo, principalmente tratando con armamento moderno para emboscar a sus adversarios. Esta vez, bajo el cielo despejado y a la vista del público, aniquilar a los agresores fue realmente una hazaña que sorprendió al mundo y llamó la atención de todos. Continuando pasando por volar, hubo más informes sobre el asunto. Innumerables personas tenían curiosidad. ¿Quién es exactamente este Yunfou Lu Yao? ¿Cómo obtuvo su tesoro mágico y sus aspiraciones altísimas? Un hombre así representaba una amenaza demasiado grande. Un experto en refinamiento espiritual por naturaleza se opuso a los poderosos y a los funcionarios. En este momento, el príncipe Li entró, un telegrama en la mano, y la reunión de funcionarios inmediatamente detuvo su charla para mirarlo. Caballeros, las grandes potencias ya nos han enviado una nota severa, jurando represalias. El color drenado de las caras de todos ante sus palabras. Sabía que este asunto seguramente fermentaría. ¿Qué debemos hacer? Desastre. ¿Debemos reubicar la capital? La dowager de la emperatriz ha llevado a su majestad a Chanan. ¿No deberíamos apresurarnos allí ahora? El príncipe Li levantó la mano para calmar los murmullos, gritando, no hay tiempo que perder, debemos apresurarnos a los cuarteles y presionarlos para liberar a los prisioneros de guerra rápidamente, para proponer conversaciones de paz. Los funcionarios acordaron apresuradamente y dejaron la mansión del príncipe Li en una multitud masiva. Pero en ese momento, notaron a muchas personas en las calles que se dirigían hacia las afueras de la ciudad. El siguiente segundo, un sirviente entregó una noticia impactante. Los guardias imperiales debían ejecutar públicamente a los prisioneros de guerra fuera de Yongding-Gate. La gente corrió la voz y corrió para ver el espectáculo. Yongding-Gate es la más grande entre las puertas de la ciudad externa, y la vía principal para entrar y salir de la ciudad imperial desde el sur. La reciente batalla había tenido lugar aquí, y aunque fue una gran victoria, todavía había bajas en el lado de la dinastía Shan. Esta fue la razón por la cual el general Don Fuxiang tenía la intención de ejecutar las fuerzas invasoras aquí, como un homenaje a los valientes espíritus en el cielo. En poco tiempo, una multitud de ciudadanos empacó 3 capas por dentro y por fuera, reunidas al recibir las noticias, haciéndola impenetrable. El general a Don Fuxiang no le importaba, con la intención de participar personalmente en la ejecución con una ametralladora pesada a cuestas. En este momento, innumerables prisioneros de guerra, la mano y el pie atadas, se estaban adelantando en la desesperación total. En el otro mundo, no existían los derechos humanos, el propósito aquí era claro. Los ciudadanos circundantes vitorearon sin parar, y algunos, que habían escapado por poco de Jinmen o pueblos y pueblos cercanos, se burlaron de la cabeza, incapaces de hablar. Capítulo 397. 397. No puedes matarme. Cuando Lu Yao se acercó, muchos de los plebeyos inmediatamente se arrodillaron, y numerosos artistas marciales también se inclinaron apresuradamente con puños con pisos, sus rostros llenos de respeto y admiración. La gente estaba realmente agradecida, y la escena de repente se volvió animada. Los ojos del príncipe Li se agitaban ante esta vista, recordando de repente que este era el hombre despiadado que había destrozado a 3 en el nivel del cuerpo dorado, y el miedo brotó en su corazón mientras miraba subconscientemente hacia el grupo de funcionarios que habían venido con él. De pie entre ellos, Kawashima Nami parecía completamente a gusto, comportándose como una persona de Shan Country. Ver a Lu Yao no lo panicó, por el contrario, estaba secretamente complacido de poder observar este poder creciente desde una distancia cercana. Se rumorea ampliamente que aprovechó la manifestación divina del dragón Golden del fuerza de voluntad a través de pura fuerza de voluntad, por lo que ahora debe ser muy débil. Kawashima Nami asintió sutilmente al príncipe Li. El príncipe Li rápidamente dio un paso adelante y dijo, «Jóvenes maestros Lu, esto no debe hacerse. Tales acciones seguramente provocarán represalias por las grandes potencias». Lu Yao habló con calma, cientos de miles han muerto, la mayoría de los cuales fueron comidos en el lugar por bestias demoníacas, incluidos Jinmen y otras 4 ciudades que han sido reducidas a escombros.
Estas personas son imperdonables. No importa lo que hagamos, las grandes potencias no nos dejarán ir. Cuanto más cobardes somos, más aprovecharán. La historia de Blue Star también tuvo experiencias trágicas similares, pero fue una pena que incluso después de 100 años, los descendientes de los ladrones todavía se enorgullecían de la riqueza saqueada en ese momento. El príncipe Li dijo nuevamente: «Esa es un gran malentendido. La tarea más urgente ahora es dejar de luchar y negociar la paz. Por el bien de millones de vidas, por favor libere a estos prisioneros de guerra y déjame razonar con las grandes potencias». Lu Yao se interesó. ¿Negociar la paz? ¿Qué términos han propuesto los extranjeros? Por favor, ilumíname. Los ojos del príncipe Li cambiaron rápidamente. Los asuntos de Estado no deben discutirse a la ligera. Young Master Lu, no debes dejar que tus sentimientos personales pongan en peligro al mundo entero. La mujer reclinable no era otra que el maestro de la secta alegre, la contemporánea, Bodhisattva, contemporánea. Escuchando el informe de su discípulo, dijo el alegre Bodhisattva con ojos seductores: «Lo has hecho bien, puedo sentirlo. Esos moralistas hipócritas desprecian el deseo sexual entre hombres y mujeres, sin darte cuenta de que este es el gran camino de la humanidad». Jung Kinglan elogió dulcemente: «El maestro seguramente se convertirá en una deidad que controla el deseo, el amor e incluso la procreación, para vivir mucho y dominar el mundo». El alegre Bodhisattva estaba muy contento de escuchar esto. Y cuando la técnica de masaje de su discípulo pasó de profundo a superficial, pronunció gemidos atractivos, con los ojos abatidos, como si estuvieran a punto de desbordarse con agua. Al mismo tiempo, una extraña fluctuación mental envolvió todo el Xiangxiyuan. En un instante, todos los hombres y mujeres estaban tan emocionados como si hubieran tomado un afrodisíaco, e incluso los clientes masculinos que esperaban en el primer piso se convirtieron en toros lujuriosos, abrazándose y enredándose ferozmente. Estas personas ocupadas irradiaban un ritmo mental único, todo lo cual fue absorbido por una estatua del tamaño de un brazo. La estatua representaba a una mujer envuelta en cintas, con características faciales claras y una postura elegante, tanto que uno podría reconocerla inmediatamente como el Bodhisattva alegre. Este fue el buque de oferta, la alegre estatua de Bodhisattva. Hecho completamente de jade blanco, puro y sagrado. Mientras absorbía el poder espiritual lleno de volición, su aura se transformó abruptamente, sus ojos y cejas exudaban encanto de primavera, irresistiblemente encantadores y seductores, con giros y vueltas sensuales sin fin, robando mentes y almas devoradoras. En este momento, en cada lugar donde se colocó la alegre estatua de Bodhisattva, todos los seres vivos se perdieron en la dicha, ofreciendo interminable volición. Muchos artistas marciales cayeron bajo su hechizo, sin sentir nada mal, suponiendo que fuera solo un aumento de humor. La procreación es un instinto arraigado en las profundidades de los genes, el deseo más primitivo de la vida. La estatua simplemente lanzó una fluctuación mental especial para liderarla. Lejos de rechazar esta fluctuación inducida por el deseo, los cuerpos de los artistas marciales lo aceptaron como beneficioso, absorbente y cooperante, luchando con todas sus fuerzas para producir descendencia. La secta alegre, desde hace mucho tiempo despreciada por la sociedad, basó su técnica y métodos de cultivo precisamente en este instinto de procreación, lo que dificulta la protección. Después de absorber una cantidad significativa de volición, la alegre Bodhisattva se enjuagó por todas partes. Refrescante, el trabajo de un día vale varios meses de cultivo. Kinglan, a continuación, su maestro debe emprender un cultivo arduo. Esté atento a la emperatriz de la emperatriz y Lu Yao, e informarme de inmediato si algo sucede. Como usted ordena, maestro. Sin embargo, hay un asunto que requiere su decisión, respondió Jung Kinglan, y luego agregó: el elder Duan Ziyi se ha estado acercando demasiado al gran maestro Yuan, ofreciendo a muchos discípulos de talento excepcional para su placer, desviándolos prematuramente. Esto ha causado insatisfacción entre muchos de nuestros bodhisattvas alojados. El alegre bodhisattva olió la fragancia virgen en su discípulo y se rió entre dientes. ¿Duan Ziyi también te está mirando? Ignóralo. Una vez que tu maestro se atraviese, todos estos hombres se convertirán en calderos.
Escuché que Yuan Kaizeng es competente en el arte de complacer a las mujeres. Sería bueno intercambiar un movimiento o dos con él. En cuanto a ese Lu Yao, reconocido por todas partes por devoción al camino marcial, desinterés en las alegrías de hombres y mujeres, me gusta especialmente hacer que los hombres tan erguidos caigan. Ciudad Imperial Lu Yao, conocido por su devoción por el camino marcial y el desinterés en las alegrías de hombres y mujeres. Estaba lanzando una ofensiva tempestuosa de detrás de su enemigo. Hermano Junior apestoso, estoy aquí para ayudarte en tu cultivo de refinación espiritual. La voz de Liao ya sonaba tanto como una queja como una coquetería. Su cabello temblaba como ondas en el agua, y su rostro brillaba con un rubor de durazno mientras preguntaba, ¿cómo diablos te dieron fama de disgustar los placeres de hombres y mujeres? Desde que su hermano menor se hizo famoso, muchos rumores circulaban sobre él, pero este específico que simplemente no podía aceptar. La situación en la que se encontró ahora era un testimonio de lo poco confiable que era ese rumor. Esta fue la razón por la cual los refinadores de espíritu generalmente tenían que gastar un tremendo esfuerzo y fuerza mental para poseer con éxito un cuerpo. Sin embargo, las tres chicas no albergaban un poco de cautela hacia Lu Yao, lo que le permitió abiertamente poseerlas con facilidad. Como resultado, Lu Yao podría sumergirse completamente en su cultivo, enfocándose únicamente en practicar su capacidad de control del alma a través de la posesión. Se sintió extremadamente afortunado de haber conocido a estas tres chicas dedicadas a él de todo corazón. En ese momento, Liao ya preguntó, ¿el hermano Junior, es el paso de agregar a los alumnos bastante difícil? Muchos inmortales en las historias han tropezado en esta etapa. Está bien, no demasiado difícil, minualmente, Lu Yao, aunque en verdad, este paso fue realmente desafiante. Fue el primer paso en el cambio cualitativo del alma divina. Solo después de agregar los alumnos, la manifestación del alma realmente tomaría forma, animando con vida. Con mala suerte, este paso podría tomar un año o incluso más de completar. Liao ya no tenía razón para dudar de él, su mirada llena de tierna afecto. Eso es bueno entonces. Hermano Junior, también voy a tratar de ir al reino innato. Lu Yao respondió con una sonrisa. Felicitaciones al líder de la secta, Big Sister. Al verlo con esa descarada expresión de bromas, Liao ya amonestó con cariño, no seas tan presumido. Li Pei y Liao que también están cerca. Verás cuando los tres llegamos al reino innato, estarás adentro por eso. Lu Yao no estaba preocupado. No había descuidado el templado de su propio cuerpo físico, y dentro del mismo reino, temía que no uno hubo tres. Después de unos momentos de risa y burlas, Liao ya movió su cintura tensa y balanceó sus hermosas caderas cuando se fue. Lu Yao controló la espada del lago para volar a su alrededor. En este momento, podría controlar la espada voladora hasta una distancia de 30 kilómetros, y una vez que su alma se manifestó, esta distancia al menos triplicaría a 100 kilómetros. La secta Wudang tenía métodos secretos para extenderlo a 500 kilómetros. La manifestación del alma tuvo muchos beneficios y fue un requisito previo para alcanzar la manifestación divina del reino sagrado, pero desafortunadamente, requirió algo de tiempo para abrirse paso. Y el tiempo era precisamente lo que más le faltaba a Lu Yao en este momento. Al mismo tiempo, sintió la inmensidad de su fuerza mental y se sorprendió, pensó, una fluctuación mental tan fuerte. La niña miró a su alrededor al cielo por un tiempo, y después de absorber algunos pensamientos perdidos, estaba convencida de que esta no era su época. Lentamente descendió al suelo, mirando el segundo sol en el cielo, sintiéndose algo perdido y confundido. Al final, fuimos derrotados. Se le ocurrió a Lu Yao que esta, antigua, de hace 2000 años parecía saber muchas cosas. Una vez que la niña se calmó un poco, volvió a hablar. Mi nombre es Lu Yao. ¿Puedo preguntar cómo dirigirse a usted? La niña instintivamente le aclaró la garganta, y con un dignificado aire de autoridad, ella dijo, soy el rey de los caballeros, el Terminator of Vampires, el salvador de Abelan. Mientras hablaba, su interés disminuyó y suspiró. No importa, eso es todo en el pasado. Soy Fran Pendragon, puedes llamarme Fran. Encantado de conocerte, señorita Fran. ¿Por qué estabas dentro de mi espada? Para corregirte,
Es mi espada. Fran hizo un gesto y la espada del lago voló hacia ella. Preservó una esencia de mi espíritu cuando estaba al borde de la muerte, por lo que algún día podría resucitar, no esperar que sea 2000 años después. Fran manipuló la espada del lago para volar, estallando continuamente, y asintió con la aprobación. Se ha refinado bien, su poder se ha vuelto algo más fuerte que antes, por lo que no me ofendiré por su uso no autorizado. La espada del lago había sido llevada por Lu Yao a Blue Star y había sido refinada varias veces con el poder de la voluntad colectiva, que era la razón principal por la que Fran pudo volver a la vida. En ese momento, Lu Yao hizo señas casualmente, y la espada del lago voló de regreso a su lado. Con respecto a la espada, necesitamos tener otra charla. La expresión de Fran se oscureció, e inmediatamente ejerció la fuerza para arrebatarla. La espada tenía una gran importancia y no podía ser controlada por otros. Pero la espada del lago no le respondió. Este fue el recipiente que llevaba su alma, inherentemente bajo su propia orden, especialmente desde que el poder espiritual del joven palideció en comparación con el de ella. Ocupar tal ventaja y aún no poder superarlo, solo podría haber una explicación: la espada había sido completamente refinada. Tú, ¿cuánta fuerza de voluntad gastaste para refinarlo? Eres el gobernante de esta tierra. Fran miró a Lu Yao con una expresión sorprendida.